Bueno, en principio, como corresponde y es protocolario, puede ser ser nacidos y agradecidos, ¿no? Y en cualquier caso, daros las gracias a todo el Instituto Cervantes de Roma, a su director Ignacio Beigó, a todo el personal que me ha tratado de forma excelente y de forma muy profesional y muy amable, y a las pocas personas que habéis podido asistir, pues agradecido. En principio también, aparte de las instituciones que ha comentado Ignacio, también cabría añadir la Asociación Fortuny de Granada, que dirige María Villafranca y que también ha colaborado y ha participado, ¿no?, en un ciclo que pretende ser un ciclo muy ambicioso, titulado Fortuny, la geografía sentimental de un pintor, y que iniciamos ya el mes de el mes de diciembre del año pasado en Reus, y que lo que pretende es hacer un recorrido por todas las ciudades que formaron parte de su vida artística y en las cuales él vivió, empezando obviamente por Roma, que formó parte de esta geografía sentimental y ocupa pues un lugar de honor en esta topografía urbana. Ha sido un ciclo muy ambicioso que cuenta con la participación y la colaboración de lo que podrían decirse el elenco de especialistas más importantes de todos cuantos han tratado la obra, porque no deja de ser un pintor que plantea, que tiene muchas facetas, y en este caso yo abro, como si dijéramos, el ciclo en Roma, hablando de un aspecto muy concreto, porque la idea era hacer, como si dijéramos, microrelatos, miradas focalizadas en aspectos. Claro, no podría hacer. Bueno, antes de empezar la conferencia hemos tenido la ocasión de partir con algunas de vosotras y me habéis dicho que no lo conocíais, algunas de vosotras, el Fortuny. Por tanto, siento que no sé, dijéramos, una conferencia divulgativa que nos permita, pues, valorar y ponderar cuál fue su aportación a la historia del arte español y europeo. En cualquier caso, sí lo que reitero, que he comentado cuando he empezado esta charla informal que hemos pedido tener como preámbulo al inicio de la conferencia, que fue un pintor español del siglo XIX, es decir, el más importante después de Goya. Y sí que es cierto que aquí en Roma, en general, se conoce mucho más el nombre de su hijo, Fortuny Madrazo, que nació en Granada en 1870. En este caso, sí que quería subrayar lo que para mí tuvo un interés especial, que fue el intento, la voluntad de construir un lugar mágico, como fue su taller de Villa Flaminia, que a pesar de la voluntad del artista y a pesar de su intención de convertirlo en algo perpetuo, su inesperada muerte evidentemente truncó este deseo, y fue pues un episodio muy efímero que apenas duró un año y poco más de tiempo. Entre 1873, finales del 72 y 1874 se situaría esta cronología de lo que fue un lugar destinado a consagrar la idea de la memoria histórica, es decir, la memoria sentimental del artista, crear una especie de museo, y además que reuniera la doble condición, es decir, como espacio creativo, aunque en realidad nunca llegó a ser un espacio creativo. Es decir, no creo que tuviera esta dimensión práctica de trabajo en el taller, en el atelier, sino sobre todo lo que él intentó fue musealizar el espacio, reuniendo todos aquellos objetos fetiches que había ido formando debido a su interés por el coleccionismo y su pulsión coleccionista. Sí que quiero hacer un preámbulo sobre el que
lo que sin duda es un aspecto poco conocido de él, que es que era un gran especialista en coleccionismo. No era un diletante, no era un amateur, sino que era una persona con una alta reputación, con un alto reconocimiento, que además era, dijéramos, con cierta frecuencia, muchos de sus colegas y especialistas le pedían consejos sobre objetos que iba yendo refiriendo, y sobre todo este interés, esta pulsión por el coleccionismo por parte de Fortuny, que arrancó en su época de juventud, a raíz sobre todo del viaje que realizó a Marruecos en el año 1860, cuando fue contratado por la Diputación de Barcelona para pintar la famosa batalla de Tetuán. Se intensificó durante los 2 años que residió en Granada entre 1870 y 1872. Desgraciadamente, de este lugar mágico que estaba en Vía Flaminia, apenas se dispersó inmediatamente después de su muerte. Es decir, yo creo que confluyeron en este caso los intereses crematísticos de la familia, que quisieron rápidamente obtener réditos económicos con la venta de todo lo que estaba en este atelier, tanto los objetos, dijéramos, patrimoniales, como aquellas pinturas que permanecían y que permanecieron con él hasta el fin de su vida. Pero lo que sí que dejó esta experiencia, este efímero episodio, fue un hondo calado entre los artistas de su tiempo. Es decir, hasta el punto de que el atelier de Fortuny, veremos algunas imágenes, se convirtió en una especie de referente, una especie de modelo que fue seguido por muchos artistas de la época. Es decir, fue de alguna forma la consagración de que era el lugar de representación artística y de reputación de los artistas. Es decir, cualquier artista que quería de alguna forma definirse por su estatus social, lo que hizo fue construir un gran taller, que luego, sobre todo en Francia, pasó a convertirse en la figura del atelier, de los grandes pintores. Incluso, como veremos en algunos casos, estas tipologías adoptaron unos modelos o un aspecto, unas características en función de la especialidad del pintor. Estaba el atelier de historia, el atelier orientalista, el atelier costumbrista, etcétera, etcétera. Y era, como si dijéramos, también un lugar reservado para lo que era este ejercicio de sentimentalismo fetichista que realizaban todos ellos. Y también construyó un paradigma que fue, de alguna forma, característico del último tercio del siglo XIX, del pintor que trabajaba en el atelier. Es decir, que el pintor no necesitaba salir al exterior, no necesitaba hacer campañas artísticas, trabajar al aire libre, a plener, porque en estos talleres reunía todo el atrecho que necesitaba para la representación de sus pinturas. También es una tipología de talleres que responden a un gusto muy de época, es decir, un gusto muy eclecticista en cuanto a los criterios de selección de las obras, que reúnen pues, desde armamento, corazas, cascos, porque también, como si dijéramos, y esto es interesante subrayarlo, la historia en mayúsculas marca el devenir de la pintura del siglo XIX. Y por lo tanto, estos talleres tienen esta dimensión historicista. Es decir, Fortuny pretendía ser un pintor de historia, con todo lo que correspondía a la realización, no tanto de pinturas de historia, como veremos y constataremos. Su gran fracaso fue este proyecto ambicioso de la batalla de Tetuán, que no llegó a culminar, pero sí que toda su pintura refleja este espíritu, este ideal historicista, porque para él era el modelo que él legitimaba socialmente. Pero a partir de Granada, este
esta aspiración entra en crisis, entra en quiebra, este modelo. Hasta 1870, que es cuando la presenta la famosa vicaría en París y obtiene este fantástico éxito económico. Pensar que, por ejemplo, fue la obra que se vendió por una cifra económica más alta. Es decir, ningún pintor impresionista en su tiempo, mientras vivió, logró vender un cuadro por 70.000 francos, como fue el caso de la vicaría. Es decir, obtuvo un éxito y un reconocimiento social sin precedentes. Pues, curiosamente, cuando lo presentó en París en 1870, se produce una quiebra de autoconfianza del propio pintor, entra en crisis, lo que para él había sido la aspiración máxima. Intentaba de alguna forma formar parte de la genealogía de los grandes pintores de su tiempo, pero no solo de su tiempo, sino que también de alguna forma se estaba espejeando en toda esta tradición pictórica española barroca, porque mucha de su obra hasta 1870, incluso en la época de Granada, se fija y es de autora de toda la pintura de Ribera, de Goya, y Velázquez, etcétera, etcétera, de los cuales realizó muchas copias. Yo creo que era necesario hacer este preámbulo para situarnos en el contexto de la época, para saber, claro, es un pintor que vivió mucho tiempo y aquí también le presentó la licencia de abrir lo que no deja de ser un ejercicio de ciencia ficción o una ucronía, es decir, ¿qué hubiera sido de Fortuny si no hubiera muerto tan joven, ¿no? Siempre se ha comentado que era un pintor que de alguna forma seguía una línea parecida a la pintura impresionista durante los últimos años de su vida. Yo creo que eso no deja de ser meras especulaciones. A mi juicio, Fortuny siguió sus propios impulsos, es decir, su propia senda, su propio recorrido, y de hecho él no llegó a conocer la pintura impresionista, porque él muere cuando se abre la primera gran exposición impresionista en 1874. Por lo tanto, no tiene sentido realizar un ejercicio de especulación sobre qué hubiera sido si no hubiera muerto tan joven. Yo creo que sí, lo que lo convirtió en un pintor singular es que siguió su propia senda, su propio recorrido, y lo cual de alguna forma contribuyó a hacer un pintor original, singular, etcétera, etcétera, y que en el libro que comentaba Peiro, Fortuny, la trastienda de un pintor, he intentado de alguna forma reflejar, es decir, la existencia de una figura llena contradictoria, rica en matices, que crea sensaciones muchas veces de perplejidad, y sobre todo romper el cliché este que se estableció a partir de lo que fue la vicaría, del pintor preciosista, del pintor virtuoso, del pintor detallista, perfeccionista, etcétera, etcétera. La principal manifestación de esta contradicción, de esta perplejidad, es que dejó una gran cantidad de obras inacabadas, es decir, con lo cual nos adentramos en un perfil desconocido del pintor, que es su falta de autoconfianza muchas veces, su vulnerabilidad como pintor, sus dudas, sus vacilaciones, la distancia que separa el deseo de la realidad, la incapacidad muchas veces, la impotencia de cristalizar la idea artística, que eso es un aspecto, dijéramos, muy moderno. Y lo que es importante también a partir de 1870 es que Fortuny deja de ser un pintor de referencias literarias, que es lo que de alguna forma diferencia la pintura tradicional o la pintura a partir del Renacimiento de la pintura moderna. La pintura renacentista, a partir del siglo XVI, lo que hace es espejearse en los modelos literarios, representa lo que es el paradigma, es un relato, es una narración en tiempo, en espacio, etcétera, etcétera, que conserva sobre todo el principio de la verosimilitud. A partir de ese momento, a partir de Granada de 1870, estos referentes literarios
si no las abandona, dijéramos que entran en crisis. Y se produce una dicotomía o una dualidad del personaje. Es decir, el personaje necesita mantener, lógicamente, el vínculo con el mercado, con su marchante, con su mujer, que sigue apretando para que siga vendiendo obras que tienen una salida comercial, además de una clientela que le pide unas obras que respondan a unas tipologías, a unos criterios estéticos determinados y que no consiente estas veleidades de las libertades, de la fantasía, de la imaginación que descubrimos a partir de la época de Granada. Os he metido este rollo, pero creo que era interesante situar al personaje, ya que es la primera, dijéramos, intervención de las conferencias en Roma y es interesante. Aquí me he permitido hacer 2 vídeos sobre Roma, que es por un lado una obra de formación, que es esta acuarela que hace poco adquirimos en el Museo Nacional d'Art de Cataluña, que es esta copia parcial del famoso retrato de Inocencio X que se conserva en la Galería Doria Pamphili, es un retrato de Velázquez. Aquí tenemos 2 referencias, es decir, es un ejercicio de formación al lado de otra acuarela que realiza en este mismo año, que es el famoso Continuo que realiza en los jardines de la Villa Borghese. Se situaría esta obra también firmada y fechada en Roma en 1862 y que se convierte en un lugar, dijéramos, obligado para todos los artistas que visitan Roma. Es decir, la copia y el estudio de las obras de Velázquez. Y un segundo aspecto interesante a retener como idea es el hecho de que Fortuny bucea en la tradición pictórica española, sobre todo la tradición barroca, a partir ya de 1862, pero esta necesidad de buscar las fuentes de la tradición artística española, sobre todo se intensificará a raíz de la estancia a partir de 1867 en Madrid, cuando puede pasearse libremente por las salas del Museo del Prado y entra en contacto con la Pinacoteca madrileña, con las obras de todos los artistas. Recordar que es el momento en el cual contrae matrimonio con Cecilia de Madrazo, que era la hija del pintor oficial y además en aquel entonces era director del Museo del Prado. Esto le permite evidentemente un privilegio y la suerte de poder entrar en contacto y reconocer estas fuentes. Y otra obra menos conocida es que yo he titulado Alegoría de Baco, porque en realidad es un busto de hombre, siempre se ha titulado, entró en el Museo Nacional de Cataluña. Es una obra inacabada, veis cómo es una pincelada suelta, una factura muy rápida, muy original, apenas esbozada, pero fijaros que lleva los pámpanos en la cabeza, por lo tanto puede tratarse de una alegoría de Baco. Lo que es interesante es que cuando se realizó el estudio de la obra a raíz de la exposición que hicimos en Barcelona en el año 2003, la primera gran antológica, en la radiografía del cuadro se descubrió este pequeño detalle que he remarcado en rojo, que es un estudio del templo de la Sibila de Tívoli. Con lo cual, aquí tenemos un aspecto muy común entre todos los pintores, que lo que hacían era reaprovechar sus telas, es decir, lo que en principio debió ser una vista pintoresca de este lugar, pasó a reconvertirlo en un estudio figurativo. A mi juicio, la fuente de esta obra podría encontrarse en el famoso Dios Marte de Velázquez. Presenta algunas coincidencias, este mostacho poblado, esta factura de la cara que recuerda también los modelos y las tipologías velazqueñas. No deja de ser un cuadro muy oscuro, pero también muy desconocido. Y formaría parte de estas tipologías que he comentado anteriormente, de obras inacabadas. Es decir, dejó un sinfín de obras inacabadas que prácticamente es una cuestión interesante a plantear. Se podría hacer una exposición a raíz de lo que es una colocación de todas estas obras
que ya en época de formación, en época de juventud, cuando trabaja en Reus en Barcelona, ya dejó muchas obras inacabadas, con lo cual también es sintomático de un artista que dudaba, que vacilaba, etc. No se puede entender la construcción de este estudio sin lo que representó la muerte del pintor, es decir, cómo se construyó un mito, una iconografía sentimental a raíz de lo que fue una muerte inesperada que provocó un sentimiento de orfandad, de pérdida irreparable de un pintor que estaba, dijéramos, en la cresta de la ola, como dirían ahora, lo petaba, ¿no? Y quiero decir que era un pintor muy famoso, muy popular y que ejercía un gran ascendente sobre todos los contemporáneos de su tiempo, sobre la inmensa colonia de artistas españoles. Ya se crea una especie de mito del pintor como poeta laureado en esta foto de retrato post-mortem y toda una iconografía. Pintores catalanes, por ejemplo, recrean, evocan el episodio de su entierro, que fue un acto multitudinario en el que participaron en la colonia de todos los artistas europeos que residían en la ciudad, entre los cuales, lógicamente, los que tuvieron un protagonismo mayor fueron la colonia de pintores españoles, sobre todo aquellos que rodeaban, como era el caso de Tusquets, como era el caso de Tapiró, como era el caso de Casanova Estorach, que sobre ellos es curioso porque Fortuny no creó escuela, no tuvo seguidores, si exceptuamos un caso extraño que hemos estudiado en demasía, que fue el hecho de que su cuñado Ricardo de Madrazo acompañó a la familia desde muy pequeño, desde adolescente, con 16 años, vino a Roma, luego fue a Granada en 1870 y se fue formando a la sombra del maestro, que en este caso fue Fortuny. Era un pintor, por otro lado, sin voz literaria, es decir, un pintor que prácticamente no escribió nada sobre sus gustos estéticos personales, ni sobre quién le gustaba, ni si había visitado, es decir, se conserva una gran correspondencia del artista, pero mayoritariamente no deja de ser una correspondencia, dijéramos, muy convencional, muy de la época, dentro de lo que eran pues, las relaciones epistolares de aquel momento. Esta obra que se conserva en el Instituto Central de Talla Gráfica de Roma puede dar una idea de todo el cortejo fúnebre que acompañaba a Fortuny y cómo esto se convirtió en un episodio también legendario. Pradilla es un pintor importante que también coincidió con Fortuny en Roma y que tenía también una profunda admiración y un sentimiento de veneración por la obra del artista. Realizó varios dibujos del entierro de Fortuny, esto es un grabado, y aquí podemos ver en este caso a un pintor napolitano, Bertuni. Los pintores napolitanos sí que sufrieron el influjo de Fortuny y muchos de estos pintores de la escuela napolitana luego continuaron en lo que era la estela de su obra, de su pintura. Cecilia de Madrazo se convirtió, como si dijéramos, en la viuda, e incluso las fotografías que se conservan del Palazzo Fortuny de Roma, como es este caso, siempre adopta este aspecto circunspecto, este aspecto sombrío, triste, etcétera, etcétera, melancólico, pero detrás de esta imagen también es cierto que se escondía una persona ávida de comercializar rápidamente con la obra de su marido. Es decir, por ejemplo, no entendió nunca estas veleidades que él tuvo en Granada, de dedicarse a pintar lo que le apetecía, lo que le gustaba. Se consideraba que era una auténtica pérdida de tiempo. Es decir, esta dimensión poética de Fortuny, seguir sus impulsos de forma absolutamente incondicional y libre, siempre chocó con la incomprensión, en este caso de Cecilia de Madrazo.
El taller de Roma se convirtió en un gran relicario y tenemos varias imágenes que dan idea del interés y de la importancia que tuvo. Son unas fotografías muy tardías. Hemos podido, gracias a los estudios que ha realizado Emiliano Cano, hemos podido reconocer el nombre del fotógrafo, que era un fotógrafo romano activo en Roma y documentado a partir de 1860, que se llamaba Enrico Berchavsky. Este fotógrafo realizó estas obras, incluso algunas de ellas aparecieron publicadas en la prensa de la época, en las revistas, como era la Ilustración Española y Americana, y otras revistas en las cuales se hablaba y de alguna forma se mitificaba ya el interés y la importancia de este taller. Aquí podemos observar las diferencias que existen. En la imagen podemos ver a Cecilia y Fortuny sentados en dos butacas y ahora aparece el mismo espacio que los protagonistas han desaparecido, es decir, es como juego en ejercicio de las dos diferencias, ¿no? Bueno, fijaros que es una imagen que transmite una sensación de horror vacui, en la cual conviven estos objetos que formaban parte de su interés coleccionista con aquellas obras mayoritariamente o copias de otros pintores o obras, en este caso muy reducido el número de ellas, de obras de artistas que a él le interesaban, sobre todo grabados, como podremos ver, y lo que ocupaba un aspecto muy importante eran las obras inacabadas. Mayoritariamente, ahora lo veremos, estas obras corresponderán sobre todo a la época de Granada, es decir, cuando la familia regresa a Roma a finales de otoño de 1872, lógicamente en este viaje va acompañada de todos estos objetos que iba adquiriendo en Granada y de todas estas pinturas que no ha podido acabar y no ha podido comercializar. Uno hablaba antes de Ricardo de Madrazo, de su cuñado, que cuando viajan a Granada tenía 18 años, estaba por lo tanto en un proceso de formación y acompañará al maestro, a Fortuny, al cuñado, en muchas de estas excursiones artísticas que realizará por Granada. Y esta obra, que conservamos en el Museo Nacional de Cataluña, puede ser una de las últimas imágenes, está dedicada, es una obra dedicada a la memoria de Fortuny y sobre todo dedicada a la hermana Cecilia de Madrazo, en la dedicatoria que figura en el ángulo inferior de la derecha. Está firmada en Roma en 1874 y es interesante por dos elementos, dos características de lenguaje. Por un lado, es una obra preciosista, por lo tanto sigue el modelo de su cuñado de Fortuny, y por otro lado es una obra también inacabada, es decir, porque las siluetas de estas dos figuras que aparecen aquí esbozadas, perfiladas, seguramente deben identificarse con las figuras de Cecilia de Madrazo y de su hermana Isabel de Madrazo, que acompañó a la familia. Esto es anterior a la venta del atelier, a la venta que se realizó en París en 1875, por lo tanto es un ejercicio de nostalgia pictórica. Perdona si me extiendo mucho, lo dices. No, que ver si sigue la grabación. Paso a algunas imágenes más de este taller, en el cual podéis ver algunos de los intereses coleccionistas del pintor que iba desde tapices, tejidos, casullas, dalmáticas. En la parte superior podemos ver todos estos platos andalusíes, lámparas, los vasos, que fue muy importante, cascos, armaduras, armamentos, etcétera, etcétera, objetos de cristal. La venta del atelier Fortuny en 1875 fue inmediata, es decir, el pintor muere en noviembre de 1874 e inmediatamente se pone en manos a la obra todo el círculo, sobre todo familiar, que son los
interesados en vender toda esa colección, sobre todo impedidos por el deseo de Cecilia de Madrazo, que quiere rápidamente desprenderse de todos los objetos con el fin de obtener pues, unas ganancias y unos beneficios rápidos. Y forman parte de los especialistas en tasar todos estos objetos, sobre todo las pinturas, artistas de su círculo familiar y de su círculo de amigos. Es decir, los familiares son Ricardo de Madrazo y los amigos del artista es Vincenzo Capobianchi, que era este ayudante que le gestionaba el taller cuando él estaba fuera de Roma y que fue un artista que se formó a la sombra de Fortuny Tapiró, que fue el gran pintor orientalista que luego viajó a Tánger y se convirtió en un pintor especialista en retratos etnográficos, es decir, los comercializó y obtuvo un gran éxito. Es curioso porque Tapiró, que estuvo trabajando y realizando pues, estas obras características de todos los pintores que visitaban Roma, que eran estas pinturas de Chiocciaras, de pinturas costumbristas, etcétera, etcétera. Era un pintor menor, un pintor bastante mediocre, pero cuando llega en 1880 a Tánger realiza un salto cualitativo sin precedentes, que seguramente trabajaba a partir de fotografías, igual que muchas veces Fortuny. O Lorenzo Vallés, o Llorenç Vallés y José Casado de la Lisa. Se realiza un catálogo para la venta de todos los objetos, que es este catálogo oficial, en el cual se divide el catálogo en dos partes, una dedicada a todas las obras suyas que se ponen a la venta, que son tasadas y son identificadas. Son identificadas con el famoso sello de la testamentaría. Es decir, no sé si habréis visto algunas obras que aparece este sello de color rojizo, en el cual aparece en el centro del círculo el apellido del artista Fortuny, y eso serviría para autentificar la obra, porque ya incluso en tiempos en los cuales se vivía aún, muchas de las obras fueron falsificadas, y para evitar este tipo de falsificaciones lo que hacían era autentificarlas. Con el paso del tiempo, como se ha convertido en un pintor que sigue despertando las apetencias comerciales del mercado artístico, yo creo que muchos de estos sellos se han llegado a falsificar. Aquí tenemos un dibujo anecdótico que refleja lo que era la subasta de la venta de Fortuny en París en 1875, realizado por el pintor francés Thomas Couture. Fijaros cómo da pie a toda una iconografía, la venta del atelier en Roma, con el interés. Por ejemplo, uno de los, esta cuestión no es tan conocida, es uno de los artistas que sintió una verdadera veneración, aparte de la crítica oficial francesa, que le produjo un auténtico interés y una profundo, y le despertó, dijéramos, una veneración absoluta, que fue la famosa crítica del crítico de arte oficial parisino, que era Théophile Gautier. Pero sobre todo, lo que es sorprendente es el descubrimiento que representó para algunos escritores franceses de su tiempo. Por ejemplo, el autor de Arrebours, a Contrapedo, pero ahora no recuerdo, es decir, no recuerdo su nombre, me imagino que ya me vendrá. Pues este visita, porque estuvieron expuestas las obras, lógicamente, antes de ser vendidas, visita la venta del atelier y realiza en la prensa de la época, unos elogios absolutamente, unos panegíricos, unos ditirambos, y sobre todo lo que descubre en Fortuny es la influencia del japonismo, que lo identifica con la estética japonesa. Incluso llega a decir que es la verdadera consagración o la reencarnación de lo que es la estética japonesa. Por otro lado, asistimos a un fenómeno que es posterior a su muerte,
de la romantización del taller. Es decir, el taller se convierte en una especie de lugar visitado, que sirve como pretexto de repertorio iconográfico para la realización de este tipo de pinturas, dijéramos, de época, de lo que eran las pinturas de casacones que él había inaugurado cuando realiza la famosa acuarela del Continuo, posteriormente con el coleccionista de estampas o la propia vicaría, es decir, estas obras situadas en el tiempo histórico. Aquí tenemos una recreación idealizada de este taller por un pintor español, Bernardo Fernández, que realizó esta obra con esta especie de figuras vestidas de época que visten casacas, que responden al modelo, lógicamente, del connoisseur, es decir, del anticuario, que observa los objetos, que discute sobre ellos, es decir, este tipo de pintura erudita que también, dijéramos, fue muy reconocida por todos los coleccionistas de la época. Luego hay otras que recrean una especie de circulación mítica del pintor, trabajando en unas obras, como fue el caso de Alejandro Ferrán, en esta idealización del año 1875, otro de Tusquets que veíamos en el entierro, en aquella pintura del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Lo cierto es que se produce un fenómeno de gran impacto sentimental, pero hay que puntualizar que muchas de las críticas que se realizan, muchos de los comentarios, de las noticias que se difundieron a raíz de la venta del atelier, incidieron sobre un aspecto, que fue el poco interés que tuvo el Estado español en adquirir obras suyas. La mayoría de obras que fueron adquiridas o bien por parte del círculo familiar, del círculo de amigos, que sería un círculo concéntrico, o por grandes, dijéramos, apasionados de su tiempo, como era el caso de amigos como era el barón d'Andillé, que fue un gran amigo suyo y que fue, por otro lado, el primer biógrafo de su obra en 1875, poco tiempo después, y que fue el gran intermediario que consiguió que la batalla de Tetuán no fuera expuesta a la venta del atelier, que fuera reservada, porque Fortuny, como hablaré ahora, siempre mantuvo un vínculo sentimental con la educación. Él se consideraba pues agradecido y obligado a reparar el hecho de que no hubiera acabado la obra, incluso devolvió dinero que le había adelantado la Diputación, la institución, y a través de la viuda y a través de la Villiers se consiguió apartar la batalla de Tetuán y fue adquirida en 1875 por la Diputación de Barcelona, pasando a ser la primera obra que adquirió, dijéramos, una institución española. Hasta entonces, las obras que se conservaban en España de Fortuny eran aquellas obras que había enviado como ejercicios de lo que se denominaba ejercicios de becario, ejercicios de pensionado, es decir, aquellas obras que estaban obligadas para demostrar sus avances como pensionado o artista, que fueron el Continuo, la Odalisca y las 9 o 10 academias que fueron entregadas a la Diputación. También, se insistió, muchos críticos insistieron en el proceso de la venta y de alguna forma reprochaban al artista un aspecto que ahora para nosotros podría ser todo lo contrario del antagonismo que representa para ellos, la gran cantidad de obras inacabadas que se pusieron a la venta. Es decir, porque consideraban que no respondía al estereotipo y al modelo al cual de alguna forma fijaba la imagen del artista. Podemos dividir el taller en dos grandes ejes. Por un lado, que un cajón desastre podría ser la idea de la memorabilia, es decir, que serían los vestigios creativos, lo que representó la memoria artística
presente y difundida a través de la imagen artística. Y lo que he realizado es un ejercicio de identificación de algunas obras que son fáciles, algunas no tanto, de identificar en que estaban presentes. Por ejemplo, es una obra que por su tamaño es evidente que llama la atención, que es la famosa Batalla de Tetuán. Batalla de Tetuán, que responde al encargo que realizó la Diputación de Barcelona el año 1860 para que se traslade al Teatro de la Guerra, es decir, España ha entrado en guerra con Marruecos a finales del 59, él está muy poco tiempo, de hecho, en esta primera campaña africana. Él se aloja en la Medina de Tetuán, no se aloja con las tropas españolas, como de alguna forma se le ofrece por parte de la oficialidad, pero él se niega a compartir y decide pues vivir en medio de lo que era la vida y las costumbres de la sociedad marroquí. Hay que decir, como un aspecto curioso y anecdótico, es decir, que contrariamente a lo que podríamos pensar, todos estos artistas que viajaron a África no llegaron, dijéramos, a relacionarse con los indígenas, con los pobladores. ¿Por qué? Porque eran rechazados, es decir, cualquier poblador marroquí originario veía con absolutamente reticencia la presencia de un artista y sobre todo que se pusiera a pintarlo. Había una comunidad que sí que admitía ese contacto, que era la comunidad judía. Eso explicaría por qué conservamos tantos testimonios visuales de obras de representación de escenas judías de artistas europeos, por ejemplo de Lacroix, o por ejemplo el propio Fortuny, que también realizó. Lo otro no dejan de ser aproximaciones idealizadas, a veces también fundamentadas en fotografías. El caso es que la Batalla de Tetuán responde también, aunque puede presentarse desde el punto de vista del imaginario popular como una obra que aparentemente está inacabada, si nos fijamos en pequeños aspectos o detalles, vemos que se trata de una obra inacabada que además sobrepasó con creces la capacidad del artista, es decir, demostró su impotencia, su incapacidad para acabarla, se convirtió en una verdadera pesadilla, porque era una pintura de historia. Él no se adaptó a los códigos visuales, a los cánones propios de la pintura de historia, y esto le restó verosimilitud, épica, jerarquía, maniqueísmo entre los buenos y los malos, es decir, todos estos principios a los cuales debería responder la pintura de historia de su tiempo. Incluso, abro un pequeño paréntesis, no deja de ser sorprendente el hecho de que la Diputación de Barcelona apostara por él como artista para trasladarse a la guerra de África. De hecho, ¿por qué la Diputación de Barcelona? Porque el encargo era muy preciso. Además, era un encargo ambicioso. Tenía que realizar cuatro pinturas de gran formato. Recordad que la Batalla de Tetuán tiene una amplitud de más de 9 metros. Es decir, y además es la gran apuesta nacionalista española. Pero es el gran fracaso, la constatación de un gran fracaso, porque no transmite ningún tipo de épica ni tampoco ningún tipo de jerarquía. Y luego tenía que realizar 6 obras menores. Pues bien, de este encargo tan pretencioso, tan ambicioso, no llegó a acabar ninguna obra. Todos son bocetos, esbozos, etcétera. Recordad que la obra, dijéramos, que instala en el taller, empieza a trabajar a partir de 1861-62, la deja, dijéramos, durmiendo el sueño de los justos a partir del 64 y retoma de vez en cuando, y es un viaje de ida y vuelta, pero al final llega a expresar que no le he dejado dormir, por ejemplo, en una de las cartas, de las pocas cartas que reconocemos, y se siente en deuda con la institución que tenía que resolver.
porque podemos observar. Y por otro lado, es una obra de género híbrido, es decir, es una pintura de historia, pero aquí también es un aspecto interesante que pocos especialistas han advertido, que es una pintura de paisaje. Es decir, fijaros que la parte superior, a partir de lo que sería la línea del horizonte de las montañas, el gran protagonista es el cielo, es el celaje. Y este no es una obra, lógicamente, realizada al plein air, al aire libre. Él ha realizado cantidad de esbozos, de dibujos, de acuarelas, etcétera, etcétera, de estudios del paisaje. Pero, no sé si lo he comentado, él no llegó a presenciar la batalla de Tetuán. Sí que llegó a presenciar la batalla de Barras, que es la que está en el Prado, de tamaño mucho más pequeño, y que también es una obra inacabada. Todos estos blancos que veis en la imagen son los arrepentimientos, es decir, estas dudas, estos cambios que realiza. Hay algunas obras, hay algunas siluetas de figuras también únicamente perfiladas, y aquí podemos encontrar un detalle. Lo que sí que tuvo mucho interés es el reproducir de forma muy fiel la topografía del paisaje. Incluso se reconocen como es esta torre, el río Martil, al fondo se descubre la presencia del mar, etcétera, etcétera. Eso sí que fue muy riguroso. Fijaros cómo el aspecto inacabado nos lo proporciona sobre todo la silueta esta blanca, situada a nuestra derecha, de color blanco, que es una figura que no ha acabado, que simplemente ha esbozado, ha bocetado, y que es una figura que forma parte de lo que de hecho era el núcleo de su encargo, que era la representación de las, entre paréntesis o entre comillas, mejor dicho, las gestas protagonizadas por los voluntarios catalanes que acompañaron a las tropas de O'Donnell en esta campaña de la Guerra de África. He situado en un recuadro rojo algunas obras que he podido ir reconociendo. Por ejemplo, a vuestra izquierda hay un recuadro con la imagen de músicos árabes, una pintura que inicia en Granada, pero que no la acaba. Y en este caso pues, es una pintura que ahora se conserva en el Museo Fortuny de Venecia, que se puso a la venta en el atelier y que fue adquirida por la familia. Por eso se conserva en el Museo Fortuny. Esta obra, Los contrastes de la vida o Entierro en Granada, que hizo dos versiones, esta es la que corresponde, también hago una observación. Como era muy propio de su tiempo, realizó varias versiones de algunas obras, porque entre la clientela, cuando una obra les gustaba o tenía éxito y aprecio, lo que hacían pedirle al artista era una réplica exacta de la misma obra. Por ejemplo, el caso del coleccionista Stampas. También fijaros en un aspecto interesante desde el punto de vista visual. Es una especie de mise en scène, es una especie de teatralización, porque aquí parece que esté representando lo que es un modelo de una figura vestida de magrebí, con una túnica, etcétera, etcétera, pero en realidad lo que está pintando en esta pequeña tablita es otra pintura que veremos ahora. Durante el tiempo que estuvo en Granada también visitó Sevilla. De hecho, Sevilla, por ejemplo, la visitó ya anteriormente porque era muy aficionado a la tauromaquia. Con su cuñado Ricardo de Madrazo asistieron a festejos taurinos en lo que era la maestranza de Sevilla. Por ejemplo, ahora el Museo de Bellas Artes de Bilbao ha adquirido una obra también inacabada que es una representación de la maestranza de Sevilla. Pues esta es la obra La escalera de la Casa de Pilatos en Sevilla, cuya obra se conserva en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana y que tenéis en el recuadro en rojo.
Una pintura que es una pintura lógicamente situada en un tema que a él le interesó mucho durante esta época, que fue sobre todo durante la etapa de Granada, a partir de 1870 es cuando eclosiona toda la pintura de espadachines, de mosqueteros, de todos estos. Esta obra que es sensacional, es decir, es un estudio de unas malvas reales que se conserva en el Museo Nacional del Prado, que es un estudio de vegetación, de flores, etcétera, etcétera, y que sirve también para situarnos sobre el interés que siempre despertó en él la naturaleza, que es un aspecto muy desconocido de él. Es decir, él sintió una empatía constante por la representación de la naturaleza, lo cual nos introduce en una dimensión también interesante y singular, que es la representación de lo banal, de lo trivial, que esto es un aspecto muy moderno. Es decir, hasta 1870 es un pintor que aspira a grandes construcciones, a grandes edificaciones, siguiendo el modelo de la pintura renacentista. La pintura tiene que ser didáctica, edificante, formativa, tiene que de alguna forma difundir valores, etcétera, etcétera. Y en cambio, a partir de Granada se fijan los aspectos más inexplorados, más imprevistos o, como mínimo, más inadvertidos. Por ejemplo, la pintura de jardines también estalla con mucho éxito a través, sobre todo, de lo que es la geografía de la ciudad, a través de los cármenes, de estos jardines. Viejo desnudo al sol es otra obra realizada en Granada en 1870 que se conserva en el Museo Nacional del Prado, que es deudor de él utilizaba este modelo que representó varias veces y de este tipo de estudios al natural de la anatomía figurativa humana. Fijaros que es un estudio parcial de la figura con el torso desnudo. Es una obra que automáticamente evoca los modelos, en este caso de Ribera, y es autor de la pintura española barroca y de esta tradición. Él siempre utilizó este modelo. Y lo que os comentaba antes, veíamos un aspecto más general de la imagen del taller, veíamos que estaba pintando una obra de dimensiones muy pequeñas, porque él utilizaba sobre todo formatos pequeños. Él siempre se sintió mucho más cómodo. Ello explicaría el por qué nunca acabó la batalla de Tetuán, debido al formato que creó pues una composición absolutamente incoherente, desigual, desequilibrada, sin unidad de tiempo, de espacio, etcétera, etcétera, absolutamente heterogénea, con episodios aislados, sin unidad compositiva, etcétera, etcétera. En cambio, a partir de que él comienza a trabajar los formatos medianos y pequeños, como puede ser, por un lado le permite alcanzar resultados artísticos más brillantes, trabajar en la pincelada preciosista, detallista, siguiendo un poco el modelo de los miniaturistas, y realiza esta obra que yo considero una obra excepcional, que es el Eclesiástico, que alguien me preguntaba antes. Bueno, Fortuny llegó a ser, sí que llegó a ser muy famoso. Por ejemplo, el Walters Art Museum de Baltimore conserva una colección excepcional de obras suyas. Lo que ocurrió con Fortuny es lo que comenté anteriormente, que entró en declive por el cambio de gustos estéticos, y a partir de finales del 19, con la impulsión sobre todo de las vanguardias, todas estas obras se relegaron a los almacenes. Pero es un artista que, por ejemplo, uno de los que reivindicó más fue Dalí. Salvador Dalí lo consideraba un pintor excepcional. De hecho, él realizó, como sabéis, en 1861 una versión muy particular de la batalla de Tetuán, siguiendo el mismo formato, realizó una auténtica performance, se expusieron la versión de Dalí y la pintura de Fortuny en el Salón del Tinell de Barcelona,
él realizó un auténtico happening sobre esta construcción, y ahora esta obra de Dalí se conserva en un museo del Japón, tiene 4 metros, y ha sustituido al protagonista principal, que era el jeque árabe, Muley Abbas, lo sustituyó por Gala, por la figura de Gala. El eclesiástico que recuerda, por un lado, estéticamente, pictóricamente, cromáticamente, recuerda obras japonesas, pero por otro lado, recuerda Goya, es decir, es esta fusión de dos tradiciones. Es un pintor que no se le conoce filiación, es difícil reconocer recitaciones, préstamos figurativos de otros artistas, pero sí que reconocemos siempre la influencia de la tradición pictórica española, sobre todo de Goya, y por otro lado de la influencia de la estética japonesa. Y esta obra es sensacional, es una obra inacabada, es decir, por la utilización de unos colores absolutamente atrevidos, originales, antinaturalistas, etcétera, etcétera. Igual que esta obra que se conserva en una colección particular, Realejo Bajo, que está firmada en Granada, es una de las primeras obras que realiza en 1870 y que podría formar parte de estos ejercicios que no tienen un tema detrás, no hay un motivo literario, sino que, salvando las distancias, podría parecerse al impacto visual de una evocación, de una impresión. De aquí que muchos autores han intentado relacionarlo con el movimiento impresionista, pero yo creo que siguió su propio camino y su propio recorrido. Espero que sea interesante. O esta mujer en un jardín, que forma parte de la misma colección particular, que se adquirió en una subasta hace poco, y que aquí, ¿qué ocurre muchas veces? Que la anécdota, el motivo, perjudica la pintura. Por ejemplo, la presencia de esta figura femenina, yo creo que distorsiona la imagen de lo que es. Podría haber sido simplemente un ejercicio naturalista, un ejercicio de un jardín, de un bosque. Muchas veces, incluso en algunas obras, el cliente le pedía que las acabara. Incluso hay una anécdota que ya comentaremos ahora, del patio de la Alberca, que cuando murió Fortuny, el coleccionista que la adquirió le pidió a su cuñado, a Ricardo de Madrazo, que le acabara la obra, que le pintara la anécdota, que le pintara el motivo. Afortunadamente Ricardo se negó a ello. Y una obra emblemática que inició en Granada fue el Jardín de los Poetas, una obra mítica, emblemática, una obra perdida, desaparecida, sobre la cual se ha construido mucha leyenda, solo se conoce a través de fotografías en blanco y negro, se le pierde la pista sobre todo durante la República, durante la Guerra Civil. Existe este episodio que dicen que fue quemada en el incendio de una iglesia en Madrid, etcétera, etcétera, porque se conservaba en depósito en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y las obras de la Academia de Bellas Artes de San Fernando fueron depositadas en una iglesia para custodiarlas. Y esta es una obra que ahora, hace poco, descubrimos, gracias a las investigaciones que en este caso tuve la suerte de compartir con una compañera, Mireia Berenguer, que nos permitió pues descubrir esta obra que solo se conocía a través de esta fotografía en blanco y negro, que es Patio de la Alberca, una obra muy célebre de él que realizó en Granada en 1871, que le acompañó al viaje de retorno a Roma. Abro un paréntesis, perdón. Fortuny no le gustaba nada Granada, Roma, abominaba Roma. Consideraba una ciudad sucia,
calurosa, es decir, para él representó un auténtico esfuerzo volver de Granada a Roma, pero por asuntos económicos y de gestión, etcétera, se vio obligado a regresar a Roma. Pero de las pocas cosas que se conocen es su expresión del disgusto que le representa a él volver a Roma. Patio de la Alberca. Es interesante porque se encuentra en una colección privada inglesa. La descubrimos hace 3 años y gracias a este descubrimiento, localizada y contactar con el propietario, disponemos al final de una imagen en color, con la cual cosa evidentemente ha cambiado radicalmente. Es una obra que él explica en una carta que envía al barón Davilliers, a su biógrafo, no sé si es Davilliers o Goupil, tal vez al marchante. Le explica que él ha intentado representar en esta obra una corte orientalista, pero es una obra inacabada, con lo cual se convierte en un ejercicio plenarista, un ejercicio también luminoso, de vegetación, y fijaros en un elemento que es una constante en toda su obra. En la parte superior podemos ver otra vez descubrir la intensidad del cielo azul, el celaje. El celaje está muy presente en muchas de sus composiciones. Él realizó algunos esbozos que prácticamente pueden calificarse de grafitis sobre la pared. Dibujó en tinta estos grafitis inacabados que parecen remitir a una especie de corte orientalista que dejó inacabada. Aquí podemos verlo más claramente. Y es un aspecto que está presente en otras obras suyas, es decir, de forma absolutamente inesperada, sobre la pared, en segundo término de la composición, aparecen esbozos de figuras, como grafitis, como imagen. Están presentes en una obra difícil de interpretar, que es la famosa Carmen Bastián, o en otra obra que descubrimos, que es La Corrada de Santiago. Gitana bailando en un jardín de Granada es otra obra que forma parte. Es una obra inacabada y simplemente os quiero subrayar una característica. Es una obra que tiene un encuadre muy fotográfico. ¿Por qué? Porque la escena, el relato principal queda interrumpido. La pareja que parece que está pegando la pava, comentando la escena de esta bailarina, en la cual aparece también la imagen de un jarrón que forma parte de su colección. La figura del hombre está esbozada, no está acabada. Y además ha interrumpido la narración. No la ha completado, no crea esta unidad que veíamos en el caso, por ejemplo, de los vecinos de Estampas. Otra obra interesante es Árabe apoyado en un tapiz, que descubrimos aquí. Por cierto, una obra que estuvo expuesta en 2004 en Barcelona, creo recordar, en la Galería de Sóceris, porque se vendía. Por aquel entonces, quiero recordar que pedían 1 millón de euros por su adquisición. El museo estuvo especulando sobre la posibilidad y contemplando la opción de comprarla, pero evidentemente al final el precio era tan disparatado que no se pudo. Y al final fue adquirida por el Museo de Doha, este museo del orientalismo, que es una incógnita, es decir, ha adquirido unas obras extraordinarias de artistas Villegas, Fortuny, Tapiró, todos estos pintores, pero no tiene un catálogo razonado ni tiene una página web en la cual tú puedes acceder a ver las imágenes de las obras que forman parte de la colección. En cualquier caso, sí que tiene esta obra extraordinaria de una área apoyada en un tapiz. O este patio en Granada que descubríamos en la imagen de la pintura de Ricardo de Madrazo, de aquella obra que descansaba sobre el caballete. Es una obra extraordinaria, es decir, fijaros, vuelve a ser una obra sin motivo
dijéramos, edificante, la representación de una corte de cerdos, de una imagen de unos gitanos, de unas cuevas, y fijaros, la parte superior de la composición está ocupada por el celaje, por este cielo azul que se convierte en un motivo que forma parte de su repertorio visual. Es lo que os comentaba, es esta obra que descansa sobre el caballete y que fue representada por Ricardo de Madrazo. Or también lo que hizo fue copias, por ejemplo, del famoso retrato de Vallejo de Goya, que se conserva el retrato original en el Museo del Prado, y ahora esta obra también salió a la venta a subasta y fue adquirida por un precio relativamente alto, creo que fueron 50.000 euros, es decir, que es un precio alto para ser una copia. La verdad es que tuvo la suerte y el privilegio de poder verla in situ originalmente y tiene unas pinceladas preciosistas, es decir, es una obra excepcional. Bueno, avanzo un poco porque si no. También realizó lógicamente copias del famoso Menipo y también el Esopo de Velázquez. Por otro lado, existía dentro de estas memorabilia la memoria fetichista, la memoria de los objetos. Él, desde que se traslada a África, tiene interés por todas las espingardas, las armas, etcétera, etcétera, empieza a coleccionarlas. Es un coleccionismo, dijéramos, de perfil bajo, además las dibuja, y podrían ser el famoso jarrón de Fortuny, que fue vendido en la subasta del Atelier del Hotel du Louvre de París, que fue adquirido por un conde, por un aristócrata, y por un precio muy elevado, por 30.000 francos, y que luego, después de varias vicisitudes, ha pasado a formar parte de la colección del Museo Estatal del Hermitage. Él, al lado de este fotógrafo granadino José Sánchez Villanueva, lo que hacía muchas veces era hacer fotografías de muchas de sus obras. Era una práctica bastante común y enraizada en su caso, o a veces también dibujos. Por ejemplo, él realizaba este tipo de ejercicios. Enviaba cartas a amigos, por ejemplo, sobre todo a Errazu, a Goupil, a Davilliers, etcétera, etcétera, a Boyet, etcétera, etcétera. Y lo que hacía en estas cartas, en vez de anexar, realizaba un dibujo prácticamente a tinta, a pluma, prácticamente el tamaño natural del objeto, y hacía una somera descripción de ese. Y en este caso, la carta dice, pues acabo de adquirir este jarrón, que espero, verás que es una cosa extraordinaria, fantástico, etcétera, etcétera. Realizó otras cartas, todas ellas se conservan en el Museo Nacional de Cataluña, no solo cartas, sino también dibujos de algunas de las pinturas que había acabado. Cuando acababa una obra importante, enviaba a un amigo el dibujo de aquella pintura. Y con una precisión, un detalle, que muchas veces da la sensación de que utilizara el calco, como si trasladara, como si hiciera una transferencia de la pintura a la carta original. Y aquí son 3 jarrones que formaban parte de su colección. El que tenemos a nuestra derecha es el que desconocemos su paradero. El otro es este que se conserva en Washington en el Smithsonian Institution. Y él era un hombre que recorría todo Granada. En aquel momento Granada, cuando él llega, por ejemplo, a Granada, prácticamente se acaba de declarar patrimonio nacional. Hasta entonces es un lugar saqueado y expoliado por todos los visitantes que van arrancando azulejos, cerámica, etcétera, etcétera, y que es una especie de bazar
a la venta, incluso aquellas imágenes románticas, tópicas, de gitanos viviendo en medio de los palacios de la Alhambra. Pues esta obra, el famoso León de Monzón de los siglos XII y XIII, que es una obra de las más apreciadas del Museo del Louvre. Por cierto, para que os deis cuenta de cómo iba decorando el estudio, fue cambiando el león de disposición, unas veces aparecía en un lugar, otras veces aparecía en otro, es decir, había una voluntad en este caso o también era un gran aficionado al coleccionismo de cristal, y además con unos objetos muy interesantes. Este, por ejemplo, se encuentra en el Museo del Metro de Venecia, la cual cosa también es indicativa del nivel que él adquirió como coleccionista. Pues este cofre hispano-musulmán, esta silla del siglo XIX, seguramente no es la que vemos en esta acuarela del British, pero tiene unas características muy parecidas, porque el original que se conserva en Fortuny debe ser una réplica posterior, debe ser una obra del XIX. También es muy importante todos los tapices, las manufacturas, porque él fue un gran coleccionista de casullas, de dalmáticas, de todo lo que era orfebrería también, y tapicería religiosa, de la liturgia, etcétera, etcétera. Y una de las piezas más valoradas es este tríptico del bautismo, con la historia de los 7 sacramentos, que es del siglo XV, que se conserva en el Metropolitan. Hay que decir que todas estas obras que fueron puestas a la venta pasaron por muchas manos, es decir, que desde el coleccionista que la adquirió o el comprador en la subasta, luego pasaban de una colección a otra. A medida que estos coleccionistas iban muriendo, se abría, como si dijéramos, esta dinámica de editar un catálogo, poner a la venta todos los objetos y pasaba. Pero los que sí que tuvieron mucho interés en adquirir obras de Fortuny fueron los grandes oligarcas, las grandes familias oligarcas norteamericanas, sobre todo los grandes empresarios en el negocio del ferrocarril y en el negocio de las plantaciones de azúcar. Estos tuvieron muchas obras de Fortuny. También tuvo, lógicamente, obras de grabados de Durer, que él copiaba en algunos aspectos, pues este detalle del escudo de armas, también de Tiepolo, el famoso azulejo Fortuny, que se conserva en el Instituto Valenciano de Don Juan, que es una obra que está encastada en la pared y que nosotros para nuestra exposición de Barcelona intentamos llevarla a la exposición. Nos dijeron que era China, en cambio el Prado, que tiene más poderío, consiguió pues, que se la prestaran, y formó parte de la exposición magnífica que realizó el Prado el año 2010, creo. Y luego, por otro lado, existe este ejercicio de metapintura, es decir, cómo él utilizó muchos de sus objetos y los incorporó para formar parte de sus composiciones pictóricas. Por ejemplo, Lacan, este casón del siglo XVII, apareció con mucha frecuencia en muchas de sus obras. Por ejemplo, en las 3 versiones del coleccionista de estampas. Aquí tenemos la primera versión del coleccionista de estampas. Simplemente apunto una curiosidad. El personaje retratado es el coleccionista. Es decir, esta obra la vio el coleccionista, que era un coleccionista norteamericano, William Stuart, que fue el gran coleccionista de obra de Fortuny. Tuvo más de 20 obras en su colección y la vio en casa de Capobianchi,
que era este amigo, este pintor romano que vivía y que le gestionaba sus negocios. La vio y quedó encantado con esta obra. Entonces la intercambió por, no sé si recuerdo, un fusil o una especie. Y le pidió a Fortuny, por favor, que le pintara el retrato. El retrato a la manera antica, como un caballero del siglo XVII flamenco, y este es el retrato del coleccionista. Bueno, aquí hay un ejercicio también de metapintura que es el tema de la obra. Es decir, el coleccionista de estampas, a mi juicio, es un alter ego del propio pintor. ¿No? Acabo, sí, no deja de ser una transposición. Bueno, esta famosa armadura japonesa, el incensiario, el jarrón. En el Malantrí, esta extraordinaria acuarela del World Casal Museum también volvió a incorporar el casone. Ya para acabar, el Tribunal de la Alhambra. El Tribunal de la Alhambra es una obra extraordinaria que realizó. Él utilizó los propios escenarios naturales de los palacios alhambreños para hacer muchas obras, que fue el caso del Tribunal de la Alhambra. Aquí aspiraba a un orientalismo, lo digo en catalán, un poco a la manera de Gerón, un poco historiado, sin llegar a estos niveles, dijéramos, de sofisticación. Es un ejercicio luminista extraordinario. Aquí, por ejemplo, prefigura Sorolla, está prefigurando la pintura de Sorolla, la pintura de Rossignol. Pero, por otro lado, utiliza estas lámparas que formaban parte de su colección y simplemente deciros, no he puesto la imagen que ya que la llevaba, que esta obra, ya para acabar, formó parte, de hecho aún forma parte de la colección del Museo Gala. Esta obra se encontraba en Nueva York, la tenía en poder un coleccionista. Y entonces, ya sabéis que Dalí era muy fantasioso y tenía mucha imaginación y tenía una gran vanidad, ¿no? Y era un gran egocéntrico. Entonces se le explicó la anécdota de que esta obra la adquirió gracias a un intercambio que realizó con el coleccionista. Coincidieron, él explica esta historia oral, coincidieron en un restaurante y Dalí se acercó al coleccionista y le dijo: usted tiene una pintura de Fortuny que es sensacional, que me gustaría tenerla. ¿Qué pide a cambio? Y según explica él, el coleccionista simplemente le pidió: hágame un dibujo sobre lo que era la servilleta en la cual pues, estaba sobre la mesa. Entonces Dalí realizó este dibujo, este esbozo sobre la servilleta y a cambio pudo obtener esta pintura de la que él se sentía absolutamente ufano y un privilegiado. Bueno, y no os doy más la palabra. Muchas gracias por vuestro interés y por vuestra paciencia. Yo tenía una pregunta, si puede ser. Sí. Pues quería preguntarle por Bertucci, ¿no? Que es un pintor también un poco sobre los mismos temas, que también, si no me equivoco, tiene algo que ver con Granada y que va a venir después. Hay una filiación clara, hay... por Mariano Bertucci. Sí. Bueno, de entrada Bertucci es posterior. Claro. Sí, por eso, que es ya hasta otro Marruecos, sí. Otras guerras. Bertucci es un artista muy enraizado con la cultura, incluso es el promotor del famoso Museo de Etnografía de Tetuán.